Buenas noches, mi nombre es Joana Gutiérrez. Exposición sobre el suicidio. El suicidio es la acción de quitarse la vida en forma voluntaria. Es una forma compleja de conducta que tiene causas biológicas, psicológicas y sociales. Los casos más comunes que llevan al suicidio son por depresión, escapar de situaciones dolorosas y como actos de venganza. La calificación moral y jurídica del suicidio. Respecto a la calificación moral, está en que el hombre perturba el orden moral, destruyendo una cosa sobre la cual no tiene dominio. El asesinato de sí mismo es un crimen contra Dios, porque significa desprecio a la ley divina. Atentar contra la propia vida es por consiguiente despreciar esta ley santa, el amor más grande después del que se le debe a Dios. Es la más monstruosa de las ingratitudes. Respecto a la calificación jurídica, el suicidio es un crimen contra la sociedad y por consiguiente contra la patria y contra nuestros semejantes. El individuo es parte fundamental de la familia y de la colectividad civil. Por consiguiente, el suicidio arrebata injustamente a la colectividad un miembro útil. Tratamiento legal del suicidio en Venezuela. Inducción al suicidio significa persuadir o determinar a otra persona para que se quite la vida. Es decir, el inductor hace nacer en la mente del inducido la idea del suicidio. Esto está señalado en el artículo 412, que señala: el que hubiera inducido a algún individuo a que se suicide o con tal fin lo haya ayudado será castigado si el suicidio se consuma con presidio de 7 a 10 años. En Venezuela el suicidio, se consume o no, es un acto impune, una conducta no delictiva. Auxilio al suicidio. Esto está estipulado en el artículo 143 del Código Penal, que dice: la acción consiste en la cooperación al suicidio de otra persona. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Dentro de los requisitos que son necesarios para poder hablar de suicidio se tiene: primero, necesidad efectiva de una muerte. Segundo, que dicha muerte sea voluntaria, querida por el sujeto. Tercero, que el sujeto cuya muerte se produce tenga capacidad de decisión, es decir, la voluntad de darse muerte ha de ser consciente. Si el sujeto no es imputable, estaremos ante un homicidio. Debe, por tanto, excluirse la calificación de suicidio, aunque la muerte sea producida por la conducta del mismo que la sufre. Si el sujeto es menor de edad o está afectado por una enfermedad mental, así como en aquellos casos en los que el consentimiento de la víctima es obtenido mediante engaño, violencia o cualquier otro vicio. Finalmente tenemos el artículo 143 del Código Penal, que señala que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. En cuanto al tratamiento legal en el derecho comparado, se dice que en todos los estados cuya legislación ha recibido el influjo del cristianismo, se ha considerado el suicidio como delito. Por ejemplo, España, según el Código Penal reformado en 1870, no se impone pena alguna al suicida, pero sí al que le preste auxilio, de 6 a 1 día, hasta 12 años. Asimismo, en Francia, antiguamente se castigaba el cuerpo del suicida, como por ejemplo se le colgaba de los pies. También se quedaban con todos sus bienes. Sin embargo, la Revolución de 1789 abolió todas estas prácticas como contrarias a su espíritu de libertad. El Código Penal vigente no señala pena alguna para el suicidio, pero la jurisprudencia francesa ha establecido la doctrina de quien coopere en un suicidio será castigado como homicidio, ya que causa un mal grave que pudo evitar. Por otra parte, en Inglaterra, aunque las leyes inglesas penan el suicidio, los tribunales siempre declaran que el suicida efectuó su muerte en un momento de problemas mentales, considerándolo como irresponsable de su acto. Mientras en Alemania, la legislación alemana en esta materia no es uniforme, pues los códigos bávaros y sajones no disponen nada contra los suicidas. En Asturias, el Código Penal de Asturias, muy humanitario, dice que quien intente quitarse la vida y no logre su propósito será puesto en custodia, siendo permanentemente vigilado, con remedios físicos y morales, hasta que vuelva a la razón y reconozca lo que debe al Creador, se arrepienta de su acción y abandone su idea. En Hungría, el Código de Hungría pena con 3 años de prisión a quien mata a otro, porque éste se lo ha pedido, o le proporciona instrumentos para su ejecución. En Italia, el Código Penal de Italia castiga con 3 a 9 años de prisión a quien induce al suicidio o presta su ayuda para ejecutarlo. En Portugal, el Código Penal de Portugal condena a prisión a aquel que presta auxilio al suicida. Señala también que quien se escapa de la muerte será llamado ante el juez, donde se le hace jurar que no volverá a intentarlo. En Brasil, es penado de 2 a 4 años al que auxilia o proporciona los medios para el suicidio.
Mientras en Estados Unidos, a diferencia de los códigos por los que se rigen los demás estados de América del Norte, contiene varias normas que se aplican raramente, como por ejemplo, quien ayude al suicida tendrá una pena entre los 3 y los 6 años de trabajo rudo. Finalmente, en Venezuela se castiga con 3 a 5 años al que induce al suicidio y también al que auxilia para que se realice. Gracias por su atención.